¿Te ha pasado alguna vez que cuando te presentan a una persona en una charla, te dice, hola, mi nombre es, y se te olvida cómo es el nombre de esa persona, qué es todo lo que te dice? O cuando alguien en una charla o en una conversación dice, lo más importante que vamos a hablar hoy es, y a ti se te olvida por completo, y tú te has preguntado qué tan activa está tu escucha. Pues bueno, te invito a que te quedes en este video de conciencia para que eso no te pase y que puedas entender cómo funciona la escucha en el cerebro y algunos tips para escuchar muchísimo mejor. Así que empecemos. Karl Wernicke, uno de los principales expositores de la neurología, la neurociencia y la psicología alemana, descubre un elemento en la escucha humana que se llama la afasia. La afasia es una alteración en la comprensión de los mensajes del cerebro y también en la amplificación del lenguaje. Él descubre esto porque resulta que un trabajador de una obra se golpea en la parte frontal de su cerebro, en el lóbulo frontal, que es el encargado de procesar la comprensión del lenguaje, y resulta que esta persona, cuando le hablan, después de estar completamente bien antes de su accidente, ya no entiende lo que le dicen. Y no es porque necesariamente tenga un problema en su oído, sino porque la parte o el lóbulo frontal que procesa el cerebro y la comprensión de los mensajes no funciona. Karl Wernicke es absolutamente importante para la comunicación y los estudios sobre la escucha humana, porque él entiende que nosotros escuchamos y comprendemos los mensajes en la corteza frontal del cerebro, en el lóbulo frontal del cerebro. Pero antes de eso, tenemos que preguntarnos cómo llegan hasta aquí, hasta nuestro lóbulo frontal, los mensajes desde el oído. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que el sonido son ondas, y esas ondas las escucha el oído externo. El oído externo hace que las ondas entren por el tímpano hace que vibren y existen algunas estructuras que se llaman martillo, yunque y estribo, que son las que al vibrar amplifican el sonido en un sistema que se llama la cóclea. La cóclea convierte esto en química, ¿sí? Y esa química hace que los iones reconozcan sonidos altos, bajos o agudos, y eso a su vez se transmite por todas las células nerviosas y el sistema nervioso del cuerpo y llegue al nervio auditivo, y ese nervio auditivo es el que se conecta con el lóbulo frontal y le dice al cerebro, oye, mira, está llegando esta información, procésala, esto es un sonido, esto me gusta, esto no me gusta, esto es alto, es bajo, y el lóbulo frontal hace todo ese procesamiento. Entonces fíjense que es un proceso bastante complejo, es un proceso amplio cuando nosotros escuchamos, y a veces nos preguntamos por qué es tan difícil escuchar y si realmente estamos comprendiendo. Y de hecho les voy a dejar en los comentarios de este video un análisis que hace William Ury sobre la importancia de escuchar, sobre el poder de la escucha, para que vean el impacto que tiene ahora en la era de la comunicación. Pero volviendo al tema de todos estos estímulos y todo el proceso por el que el cerebro pasa para poder escuchar correctamente, quiero contarles por qué es difícil escuchar, por qué no es un proceso tan simple como parece. Lo primero es que cuando nosotros escuchamos, estamos escuchando los sonidos del ambiente. Entonces, escuchamos el perro que pasa, escuchamos los ruidos de nuestro alrededor, y ese es el primer estímulo que recibe nuestro oído. El segundo estímulo es nuestra propia voz. Nosotros nos escuchamos al hablar, y en una conversación también tenemos el tercer estímulo, que es la voz de la otra persona. Entonces, hasta aquí, imagínense que tenemos tres tipos de percepciones de las que hablaba Karl. Una percepción que es el ambiente, otra percepción que es nuestra propia voz, y otra percepción que es la voz de la otra persona con la que estamos conversando. Pero hasta ahí no es todo. Imagínense que además de esos tres estímulos a la hora de escuchar, nosotros también estamos escuchando algo que se denomina en comunicación el ruido mental. El ruido mental son las palabras que emite nuestro cerebro mientras está escuchando, son las palabras de nuestro pensamiento. Entonces imagínense, al hablar y al comunicarnos, nosotros tenemos el ambiente, la voz de la otra persona, nuestra propia voz, y aproximadamente 350 palabras por minuto, que son las palabras de nuestros pensamientos.
Entonces, cuando la gente me dice, ay, Juliana, pero ¿por qué es difícil escuchar? ¿Yo cómo hago para escuchar mejor? Les digo, bueno, pues es que hay 4 estímulos, hay 4 percepciones que hacen que las ondas sonoras lleguen con más dificultad y que nuestro cerebro tenga dificultades a la hora de comprender. Por eso es clave que hagamos conciencia también de que súmenle a esos 4 estímulos tener el celular abierto, estar en medio de una charla y mirar un correo electrónico. Entonces estamos sumando y sumando estímulos al cerebro y eso dificulta la escucha. Eso hace que no necesariamente nosotros tengamos las percepciones correctas a la hora de escuchar. Por eso una de las primeras recomendaciones que quiero darles es, para cuando necesiten tener una escucha realmente activa, eliminen los estímulos que ustedes no pueden controlar. El celular, los sonidos que hay por ahí, el ruido que se puede hacer de algún aparato electrónico, de alguna pantalla, los correos electrónicos. Traten de, para poder tener mucho foco, solamente trabajar con esos 4 estímulos que ya les mencioné. Con el de su propia voz, con el del ambiente, con el de la voz de la otra persona con la que están interactuando y con el ruido mental, que solamente son 350 palabras, que son ahí cuando estamos hablando con una persona, hoy tengo hambre, ¿a qué hora será el almuerzo? O lo que esta persona me está diciendo no me convence. Entonces imagínense la cantidad de estímulos que hay. Entonces, primera recomendación, no pongan más estímulos para el cerebro porque ya es suficientemente complicado procesar la escucha. Ahora les quiero dar 2 tipos de recomendaciones claves. La primera es para escuchar mejor y la segunda es para que el otro se sienta escuchado, porque ambas son clave para hacer una comunicación mucho más efectiva. Porque cuando yo quiero tener una conversación más fluida con alguien, esa persona necesita sentirse escuchado. Y creo que a todos nos ha pasado que a veces cuando no nos sentimos escuchados nos desconectamos de la comunicación, nos desconectamos de la idea con la que estamos. Entonces voy a darles 2 tipos de tips. Vamos a empezar con 4 tips para escuchar mejor. El primero, fíjense en la comunicación no verbal. Y ya hicimos una serie de videos antes hablando de la kinesia, la proxemia y la paralingüística, que son las 3 partes de la comunicación no verbal. A veces eso habla muchísimo más que las palabras. Fíjense en el tono de la voz de la persona, fíjense qué tan rápido está hablando para ver si está afanada, fíjense si está enfermo, si está llorando, si está triste, fíjense en las expresiones que hace en su rostro cuando está escuchando, en si mueve las manos, en si no mueve las manos, en si está cerca o si está lejos a la hora de comunicar. Todo eso nos está pasando un mensaje. Entonces, lo primero, tip número 1, clave para escuchar mejor, atención a la comunicación no verbal. Escuchen con los ojos. Básicamente ese es el tip que quiero darles, además de con los oídos, ¿no? Segundo tip clave, atención a las emociones. Las emociones son más reveladoras que las palabras. Entonces, fíjense en estas microexpresiones de la comunicación kinésica. Si alguien hace medio un rostro de tristeza, de preocupación, de angustia, de sorpresa, todo eso comunica y las emociones siempre van a decir mucho más que las palabras. Así que cuando escuchen alguna emoción a través de los ojos o a través de los oídos, en la paralingüística, en el tono de la voz, presten atención a eso y traten de modular su discurso para hacerlo más rápido, más despacio o de cambiar sus palabras para prestar atención a esas emociones o hagan preguntas. Oye, ¿te sientes así con lo que estoy diciendo? ¿Tienes algún tipo de reacción con lo que acabo de decir? Eso es muy útil y va a hacer que la escucha sea activa y que la comunicación sea realmente fluida. Tercer tip súper clave. Cuando estén escuchando y ustedes sientan que no tienen muy buena memoria, anoten. Pero no anoten la idea completa. Anoten palabras claves que los hagan recordar para que a la hora que tengan que responder algo, al punto que está mencionándole su interlocutor, ustedes sepan exactamente qué decir. Entonces, si pueden, como recomendación clave es, tengan lápiz y papel a la mano, siempre que estén escuchando y necesiten tener una escucha muy activa en una conversación. Y anoten las palabras clave que está diciendo su interlocutor para poder recordar y volver al tema en el momento en el que ustedes vayan a hablar. Cuarto tip, identifiquen las partes del discurso. Recuerden que no siempre uno tiene que tener una escucha activa, o sea, hay momentos en donde es más importante tener la atención prestada y súper clave para estar atentos. Por ejemplo, a veces la introducción y el contexto nos dan información para que tengamos, no sé, datos clave antes de empezar el discurso.
pero identifiquen la tesis de lo que está diciendo su interlocutor. ¿Cuál es la frase principal que describe exactamente lo que su interlocutor quiere expresar o decir? Entonces, identificar la tesis en el discurso, identificar las partes del discurso, la introducción, el contexto, la tesis, los argumentos y las conclusiones es fundamental, pero atención para escuchar activamente la tesis de esa persona que quiere exponer o decir. Si es posible, anótenla para que sepan que la tesis principal de lo que quiere decir esa persona está lo suficientemente redundante y es clara en el discurso. Esos fueron los 4 tips para escuchar mejor. Ahora les voy a dar 3 tips para que la otra persona se sienta escuchada, ¿ok? Lo primero, parafraseen a su interlocutor. Después de que ustedes escucharon y quieren que el otro sienta que ustedes están presentes en la comunicación, digan lo mismo que esa persona dijo, pero en otras palabras. Entonces, por ejemplo, si yo les digo, la comunicación salva vidas y por eso ustedes tienen que hacer conciencia de ella, ustedes pueden decir, ok, Juliana, lo que tú quisiste decir es que tenemos que hacer más conciencia de nuestra comunicación y para eso nosotros podemos salvar la vida a alguien o con eso podemos salvarle la vida a alguien. Con eso te quiero preguntar si es posible que, y así continúa en el discurso. Entonces, parafrasear al otro, decir lo mismo que el otro mencionó o la tesis del otro, pero en otras palabras, con nuestras propias palabras y repetírselo a la hora de responder es muy útil porque le dice al otro, oye, estuve atento a esto que me dijiste y eso se agradece mucho en la comunicación porque como ya se los he dicho varias veces en varios videos, la comunicación es un acto de generosidad. Entonces es clave que podamos escuchar con generosidad y también hablar y comunicar con mucha generosidad. Tip número 2, utilicen conectores, ¿ok? ¿Qué son los conectores en la comunicación? Y especialmente les voy a dar algunos claves. Existen algunos conectores que son los agrupadores de idea, que es cuando nosotros decimos, inclusive, de la misma forma, algo semejante a lo que estás diciendo es, cabe destacar de lo que estás mencionando, utilizar esos conectores de agrupación de ideas le hacen entender al cerebro, uy, esa persona me está prestando atención, porque cuando uno dice, por ejemplo, inclusive, está diciendo, te escuché tu idea y le voy a añadir algo. Esos conectores son supremamente útiles para mandarles mensajes al inconsciente del cerebro y decirles, estoy aquí, quiero añadir puntos. Hay otros conectores que son los ejemplificadores, como por ejemplo, o tal es el caso. Entonces, con eso que tú me estás diciendo, quieres decir, por ejemplo, que, y ahí ustedes pueden dar un ejemplo de lo que ustedes están escuchando. O claro, Juliana, tal es el caso de lo que tú estás diciendo, que me pasó el otro día que yo estaba A, B y C. Y eso le dice al otro, ok, me estás entendiendo y me estás entendiendo lo suficientemente bien para que tú puedas dar un ejemplo con lo que yo estoy diciendo. Entonces fíjense lo clave que son los conectores o algunos más simples como los conectores de afirmación. Sin duda alguna, por supuesto, efectivamente, de acuerdo con lo que tú planteaste, esos conectores sirven para decirle al otro, estoy de acuerdo, estoy contigo y entiendo la idea que me estás diciendo. ¿Okay? Solamente les comunico esos 3 tipos de conectores, los agrupadores de idea, los ejemplificadores y los de afirmación, que son muy útiles para decirle al otro, estoy aquí y te estoy escuchando. Último tip del video y es atención a la comunicación no verbal también a la hora que estamos escuchando. El empezar a sentir con la cabeza, el ok, sí, obviamente con moderación, pero hacer este tipo de sonidos de la comunicación no verbal con nuestra cabeza o negación cuando sea el caso o afirmación o sonidos de afirmación como sí, ok, está bien. Esos son elementos de la comunicación no verbal que le dicen al otro, ahí estoy y estoy contigo en este discurso. Así que bueno, estos fueron todos los tips para escuchar y también para que el otro se sienta escuchado en algo que es difícil de hacer realmente en nuestro tiempo actual, que es escuchar activamente. Espero este video les sirva un montón. Abajo les dejo bibliografía como siempre para que consulten más, para que puedan leer más sobre la escucha y espero puedan aplicar todo esto en la vida diaria. Recuerden que para mejorar nuestra comunicación la clave es hacer conciencia de ella. Todos sus comentarios, sugerencias son súper bienvenidos y cada vez más vamos a hacer más conciencia juntos. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video.